a todos y bienvenidos a esta nueva serie que estamos haciendo de defensas, aperturas. Soy el gran maestro Damián Lemos para iChess y comenzamos. Ahora vamos a ver el dragón acelerado, que como pueden ver hemos hecho una serie, un curso sobre este dragón y pueden encontrar más información en el link debajo del video. Ahora pasamos directo a la acción. La partida que elegí es Dani Liuk contra Malakhov y vamos a ver un poco de qué se trata esta partida, ¿no? Las blancas juegan caballo F3 y aquí las negras juegan G6. Signos, ¿no?, del dragón acelerado. Sabemos que el dragón normal ocurre luego de D6, D4, peón por, caballo por, y aquí en esta posición jugar G6 tenemos la variante principal del dragón, donde, claro, tenemos que estudiar bastante con negras, el blanco también, ¿no? Por lo general se enroca largo y luego empieza su avalancha de peones en el flanco de rey. Esto sin dudas es lo más crítico y se pueden encontrar muchísimas partidas. La única contra que le veo a esto es que muchas veces nuestros rivales van a conocer, porque esta es la variante más popular, y son posiciones donde los errores se pagan muy caro. Sobre todo nosotros con negras, que siempre tenemos esa desventaja, ¿no?, de apertura. Entonces, al jugar G6 seguimos jugando un dragón, pero no es lo mismo, porque en muchas variantes ni siquiera vamos a jugar con D6, sino que vamos a jugar un D5 más rápido y vamos a ganar un tiempo. Además de que no todas las líneas son súper agresivas y a veces podemos llevar al blanco a posiciones más posicionales donde no va a estar tan acostumbrado, ¿no? En la siciliana el blanco por lo general está más preparado para atacar en el flanco de dama. Por ejemplo, aquí con D4, además de C por D4, tenemos opciones extra que en otras sicilianas no tenemos. Por ejemplo, jugar este alfil G7. Un ejemplo, no por decir algunos, y D5, D6, C4, caballo F6. De la nada transponemos una defensa Benoni, que esto surge del peón dama. Nuestro rival, si juega peón rey, es muy probable que aquí no tenga idea de qué hacer. Sin embargo, nosotros con negras podemos entrar preparados a este tipo de posiciones. Y bueno, el blanco decide jugar caballo C3. Luego de peón por peón, caballo por caballo C6, estamos transponiendo a una de las posiciones principales del dragón acelerado. Vamos a ver cómo se suele llegar a esa posición por el orden más común, que es D4, peón por, dama por D4 en esta posición es posible también. Por ejemplo aquí, caballo C3, caballo C6, aquí estamos en la posición que queremos discutir y la que sucedió en esta partida. Y el blanco aquí, en lugar de jugar alfil E3, que es la jugada principal, y por cierto, donde en nuestro trabajo recomendamos caballo F6 seguido de dama A5, que es una variante jugada por nada más y nada menos que Magnus Carlsen, en esta partida las blancas deciden jugar caballo B3, que es considerada una línea secundaria, se puede jugar para el blanco, pero bueno, está alejando su caballo del centro y de alguna manera está cediendo un poco la iniciativa también. Con negras seguimos desarrollando y el blanco juega con alfil E2. A diferencia de las líneas que vimos del dragón principal, donde el blanco juega alfil E3, dama D2, donde se enroca largo, vamos a encontrarnos con muchos jugadores que ante el dragón acelerado prefieren jugar con enroque corto. Y esto también es algo que nos favorece a nosotros, porque la partida va a ser de un carácter posicional casi seguro. Imaginen que el rey de las blancas está en el flanco de rey. Es muy improbable que él empiece a empujar sus peones si tiene el rey en ese sector. Entonces las blancas pierden ese espíritu agresivo que tienen contra la siciliana. Mientras que nosotros con negras, el blanco se enroque corto o se enroque largo, nuestro juego va a estar siempre en el flanco de dama. Entonces todo esto creo que nos favorece.
Las negras se enrocan, el blanco también, y aquí el negro decide jugar D6. Sabemos que en el dragón no siempre es fundamental jugar con D6, o sea, en el dragón acelerado, ¿no? Muchas veces podemos pensar en jugar D5 de una sola vez, incluso a veces sacrificando el peón, como lo estamos haciendo aquí. Por ejemplo, si caballo por, podemos comer el peón de 4, pero a peón por, aquí parece, ¿no?, como que tenemos suficiente compensación, y contra alfil F3, alfil F5, este tipo de variantes siempre las tenemos que considerar porque tenemos mucho juego a cambio del peón. Lamentablemente en esta posición el blanco tiene caballo de 4 y no podemos recuperar el peón inmediatamente. No nos vamos a dar el lujo de perder el alfil de F5, entonces aquí tendríamos que jugar alfil de 7 o incluso alfil C8 y no me convence esto para las negras. De todos modos, el D5 hay que considerarlo en posiciones similares. Otra jugada que es un tanto extraña pero que suele pasar en el dragón es A5. Si pudiéramos jugar A4 seguido de A3, tendríamos muchos temas tácticos en la diagonal. Y si el blanco juega A4 el mismo, en este caso la casilla B4 pasa a ser, digamos, pasa a estar disponible para nuestro caballo. Recuerden que las blancas no pueden volver con su peón atrás a A3. Bien, el negro juega sólido con D6, es decir, es una jugada D6 que tarde o temprano podemos hacer en el dragón. El bonus del dragón acelerado es que hay veces donde D5 la podemos hacer de una sola vez. El blanco juega alfil E3 y otra jugada muy natural del dragón y de la siciliana, alfil E6. Miren nuestros alfiles, ambos atacando al flanco de dama. Y algo que suele ser muy común en la siciliana es que muchas veces la casilla C4 es una debilidad para las blancas. Me encantaría, por ejemplo, con negras, en algún momento hacer caballo E5 seguido de caballo C4. Y por qué no una jugada que muchas veces es parte de nuestro plan en la siciliana es jugar torre C8. Aquí el rey blanco no está en el flanco de dama, pero aún así torre C8 es muy útil. Si el blanco tuviera el rey en C1, en ese caso torre C8 también me gusta. O sea, si el rey estuviera aquí, con torre C8 puedo incluso pensar en sacrificar con tal de abrir líneas alrededor de su rey. Así que el blanco juega F4. Jugada muy lógica, ¿no? Porque con F4 las blancas detienen caballo E5. Si pensamos en saltar a C4, siempre puedo considerar, bueno, esa flecha no, esta. Puedo considerar siempre jugar caballo A5 con idea de caballo C4. Pero las negras siguen desarrollando las piezas, jugando de manera muy natural. Además de torre C8, aquí me gustaría compartir una idea que también, esto lo vemos en el curso del dragón. Dama C8 es una jugada muy interesante. No parece tener mucho sentido, pero si lo piensan bien, evitamos que las blancas avancen con F5. Podemos pensar en jugar caballo G4 en algún momento, ¿por qué no? Y como algo muy interesante también, torre D8 está disponible ahora para luego jugar con D5. Y de repente se abre el centro y logramos lo que en la siciliana se considera la jugada liberadora. Entonces dama C8 es otra opción muy interesante. Lo que pasa es que a menos que conozcamos esta idea de antes, es muy improbable que juguemos dama C8. Pero torre C8, por ejemplo, es una jugada más normal. Aquí el blanco es donde empieza a pasarse de agresivo, jugando F5, y creo que es aquí donde el negro empieza a tener ventaja. Si bien esta jugada es agresiva, nos deja la casilla de 5 para nuestro caballo, y esto lo vamos a usar en nuestro favor. Las negras juegan la tranquila alfil de 7. Comer, bueno, esto no lo haríamos nunca,
porque dejamos nuestro rey muy débil. Incluso aquí él podría pasar la torre y creo que estamos en problemas. Y alfil por b3 es otra opción, pero bueno, me molesta que por ejemplo la casilla c4 esté controlada por el peón. También me molesta que su torre, que antes no hacía nada, ahora esa torre está activa. Entonces hacemos la sencilla alfil d7. Aquí el blanco sigue jugando agresivo, sigue dentro de ese espíritu de atacar en la siciliana, pero no se dan cuenta que esto es muy peligroso. Primero porque tenemos una posición muy sólida y segundo porque su rey no está en g1. Con negras no vamos a perder tiempo debilitándonos o jugando jugadas pasivas, sino que hacemos caballo e5. Vamos por todo, vamos a saltar a c4 de ser posible. También amenazamos en algunas líneas al peón de g4 y el peón de a7 no nos molesta, ¿no?, que el blanco lo coma. Primero porque es una jugada alfil por a7 muy difícil que nos jueguen esto, porque el alfil puede quedar atrapado. Y segundo porque aquí contra el alfil por a7 tenemos un típico sacrificio en la siciliana. Torre por c3, peón por... Y aquí nuestra ventaja es evidente. Todavía tenemos temas con b6 para atrapar el alfil. Aun si el blanco conserva su calidad de más, perdió un peón central, su rey está totalmente expuesto y solo una calidad, ¿no? Los caballos nuestros muy bien ubicados en el centro. Alfil de 4 puede hacer dama c7, no tiene dama de 3. A ver, lo que tenemos es mucha compensación, no es que ganemos en el acto, pero incluso en esta diagonal veo grandes problemas para las blancas. Entonces, caballo e5, el blanco juega con más cautela, caballo d2, evitando el salto a c4, sobreprotegiendo el peón de e4 por si acaso. Pero bueno, las negras aprovechan esta oportunidad para hacer el sacrificio posicional. Lo más interesante de todo esto es que este sacrificio no nos da ventaja decisiva. Es un sacrificio más a largo plazo. Y fíjense cómo ahora, tras eliminar el defensor del centro, las blancas siguen en problemas. Y no es tanto el peón de e4 que pueda llegar a caer. El gran problema es que han jugado g4 ya. Si su peón estuviera en g2, puede que las blancas estén mucho mejor, pero al tener ese peón tan avanzado, la seguridad de su rey no está garantizada. Entonces esto nos motiva a nosotros con negras a sacrificar en c3. Las blancas deciden defender el peón de e4 con alfil f3. Esta jugada, como habíamos dicho, es muy arriesgada. En principio podemos comer y tenemos muchísima compensación. Y también alfil por a7 podríamos considerar b6. Ese alfil en a7 no me gusta nada. Entonces el blanco prefiere defenderse pasivamente. Y las negras juegan de manera muy lineal. Caballo por, dama por y d5. Tiene mucho sentido para nosotros abrir la posición porque nuestro mayor triunfo es el par de alfiles y sobre todo porque su rey está en una posición abierta. El blanco, como vemos, hace alfil de 4, que es la primera jugada extraña, ¿no? Pero bueno, si hacen e5, tenemos la poderosa jugada intermedia. Y bueno, aquí el blanco obviamente está en problemas, vemos que va a perder material. Así que e5 no es posible. Si comen, bueno, todas las retomas me gustan, pero esta en particular tengo muchísimos descubiertos. La diagonal de mi alfil de c6 es como que se siente que el blanco aquí va a seguir perdiendo material. Entonces, en otras palabras, el blanco no puede tocar su peón de e4. Y nosotros tenemos la amenaza puntual de comer en e4. No les queda otra a las blancas que sacrificar el peón. Juegan alfil de 4, nosotros tenemos nuestra oportunidad para seguir abriendo líneas, y dama h3. Bueno, si dama e3, este peón cuelga, así que las blancas prefieren huir y seguir defendiéndolo. Y aquí tenemos
la posición crítica de la partida. Les recomiendo, si pueden, poner pausa e intentar ver la mejor continuación para las negras. Lo que voy a hacer es hacer yo una breve pausa de 5 a 10 segundos antes de seguir comentando. Esto lo hago en caso de que quieran poner pausa en el video. Bien, en esta posición luego de dama h3, una jugada súper tentadora es dama d5. Y de hecho, para ser honesto, es la primera jugada que pensé yo también. El problema es que no amenazamos gran cosa. Aún luego de torre a e1, e3 no es una amenaza. Si lo piensan bien, el blanco tiene rey f2, aquí tendríamos que volver con nuestra dama d5. Y si bien el rey en f2 no garantiza ninguna ventaja al blanco esto, no hay necesidad de entregar un peón. Es decir, puedo hacer dama d5 y cuando me hace torre e1, a lo mejor aquí hacer otra jugada. A lo mejor e5, a lo mejor sacar la torre, a lo mejor comer el peón de a2. Pero si hago dama d5 es para hacer alguna de estas jugadas, no para jugar e3, porque realmente no tenemos amenazas en esta diagonal. Es más bien un espejismo, ¿no? Entonces, luego de dama h3, también, si vamos a hablar en términos tácticos, tenemos que evaluar qué pasa con caballo por g4. Y esta es la jugada que hace el negro. Vamos a empezar por la más fácil, que es dama por, alfil por d4 jaque, peón por dama por. Si torre f2, comemos la torre de a1. Y si mueve el rey, mínimo tenemos dama por d2 jaque. Y en algunas variantes podemos tener e3 jaque también. O sea que aquí las blancas están para abandonar. Caballo por g4. Bueno, dama por no es una buena opción. Las blancas juegan alfil por g7. Y aquí muy atentos porque seguro pensaron en dama b6 jaque. Y ahí el blanco tiene alfil d4. Y ahí somos nosotros los que tenemos que abandonar. Lo hace mucho más fácil el negro haciendo rey por. El caballo de d2 sigue tocado. Así que si dama por d2. Y aquí el problema es que el blanco está muy perdido debido a todos los peones rotos, a los peones unidos que tenemos nosotros, nuestro alfil de c6 que controla absolutamente todo. Y no tienen muchas más opciones. Si hacen caballo b3, por ejemplo, aquí es un poco de lo mismo, ¿no? El flanco de rey de las blancas totalmente destruido y su calidad de más no representa mucho en esta posición. Entonces el blanco, perdido, ¿no? Por perdido, decide jugar caballo por e4. Si alfil por e4, tiene dama por g4, y bueno, se podría decir que tiene una versión mejorada de la posición anterior. Al menos no tenemos nuestro peón pasado en e4. Y si comemos, aquí son las blancas las que están ganando, porque se quedan con pieza de más. Pero bueno, luego de caballo por e4 tenemos la sencilla dama b6 jaque, única es caballo f2 y g por f5. Créase o no, en esta posición el blanco abandonó. Pero si nos ponemos a pensar, entendemos bien por qué. No puede mover la torre de f1, la dama de h3 está también con pocas casillas, y el problema es que torre g8 sacamos al rey y le vamos a dar mate. Una posible jugada del blanco es torre a b1. Y aquí con dama c5 simplemente mantenemos ese Zugzwang, ¿no? En el que está metido el blanco. Y luego nuestras siguientes jugadas son muy fáciles de llevar a cabo. Incluso este dama c5 es la jugada más difícil porque uno se puede tentar y jugar la intermedia caballo por f2. Que parece ganar, si torre por f2, dama por b1, pero es aquí el blanco el que tiene otra intermedia, que es dama g3 jaque, y luego nos comen la dama en b6. Siempre hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, caballo g4, aquí peón por torre b1, dama c5, y las blancas tienen que abandonar. El problema es que no tienen ningún tipo de jugadas. Así que esto es todo por este video.
Una partida muy interesante. También interesante ver cómo castigó al negro, cómo sacrificó calidad, no por algo puntual, sino por una compensación más posicional para castigar cómo el blanco no atacó demasiado con el rey en el mismo sector. Estas cosas pasan en la siciliana cuando, digamos, los reyes están del mismo lado, en el mismo flanco. Y bueno, por eso me gustó mucho esta partida. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto me gustaría verlos en mis próximos capítulos. Muchas gracias.